Vamos a probar nuestro circuito de manera práctica para clarificar los conocimientos que hemos aprendido de circuitos en serie y corregir los cálculos en base a nuestras mediciones teóricas. Vamos a hacer unas mediciones eléctricas. Aquí tenemos el multímetro. Estoy trabajando con una batería aproximadamente de 9 voltios, por lo tanto pongo el multímetro en volts de corriente directa. Y ahora empezamos a medir. Recordemos que la pila cuadrada de la terminal más grande viene siendo, o mejor dicho la más ancha, viene siendo la negativa, la más corta la positiva. Aproximadamente tengo de alimentación 9.32 voltios. Entonces vamos a apuntar en nuestro circuito que tengo de alimentación 9.32 voltios. Todo esto para que nuestros cálculos al momento de corregir veamos que sean lo más próximo a las mediciones reales. Ahora vamos a medir resistencias para comprobar cada valor de la resistencia óhmica. Recordemos que para medir resistencias tenemos que quitar la energía eléctrica del circuito. No puedo yo nunca medir un circuito eléctrico si tiene energía, es decir, voltaje. Entonces vamos a medir cada una de las resistencias. Es un circuito en serie, como lo vemos aquí montado en protoboard. Vamos a probar la primera resistencia. Vemos que nos da un valor de 9.98 kilo ohms. Entonces es aproximadamente, de hecho los colores me dicen que es 10 kilo ohms. Sin embargo voy a poner los valores aproximados, 9.98 k ohms. Después, la resistencia que está aquí, la más pequeña, vemos que me da un valor de 217 ohms, 217.4 ohms. Esta es la más pequeña, 217 ohms, voy a ponerlo así. Y luego la resistencia de abajo, yo elegí una resistencia aproximada de un valor de 1 kilo. Vamos a comprobar, el código de colores me dice que es 1 kilo, la medición me dice que es 0.97 kilo, es decir, 979 ohms, prácticamente 1 kilo. Entonces lo que yo quiero, vamos a medir los voltajes aquí, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Y después vamos a hacer los cálculos respectivos para comprobar si está funcionando bien y de manera óptima mi circuito. De nuevo, energizamos nuestro circuito, tenemos el circuito resistivo, regresamos la perilla al término de voltios, ya que vamos a seguir midiendo voltios. Este multímetro lo que hace es un autorrango, y ahora sí, entonces probamos nuestra alimentación nuevamente. Son los 9.32 voltios que habíamos medido. Y empezamos a medir con el voltaje de la última resistencia. Recordad que en la punta negra, para hacer mediciones, siempre es en paralelo con respecto al elemento. Si quiero medir en la resistencia, lo pondré así. En la otra resistencia también lo pondré de esta manera. Y en la otra resistencia pondré las puntas de esta manera. De tal forma que la negativa siempre esté lo más cercana a la diferencia de potencial más baja. En este caso va a ser la terminal que se encuentre más cerca al signo menos de nuestra batería. Por lo tanto, nuestra primera medición en la parte de arriba para medir voltios sería aquí. Y eso me entrega 8.32 voltios aproximadamente. Entonces vamos a colocar ese valor, 8.32 voltios. Luego, haciendo una medición similar, voy a medir punta aquí y punta acá. Hacemos la medición en la resistencia más pequeña y nos arroja una cantidad muy pequeña, 0.18 voltios aproximadamente, ya que es la resistencia más pequeña, prácticamente no absorbe energía. Y luego punta negra en el diferencia de potencial más bajo, punta roja en el más alto. Entonces de esta manera colocamos aquí y encontraremos el siguiente valor de voltaje. Bueno, puedo ponerlo acá también para tener una mayor seguridad en la medición. Y encuentro que tengo 0.82 voltios. Entonces, en la última resistencia tengo 0.82 voltios. Vamos a comprobar ahora con los cálculos teóricos estos resultados. Bien, vamos a pasar a nuestra teoría para ver los cálculos y verificar si realmente el circuito funciona de manera óptima. Ya vimos las mediciones y vimos más o menos los valores. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es calcular nuestra resistencia equivalente total, ya que eso me permite sacar la corriente de un circuito en serie. La sumatoria de las tres resistencias que tenemos aquí me va a dar, tenemos 9.98 kilos, que prácticamente son 10 kilos, entonces voy a ponerlo. Sería 9.980 más 217 ohms más 979 ohms.
Esto me da un resultado de 11.176 kilo ohms. Entonces, esta es la resistencia total. Si quiero calcular la corriente total del circuito, que transitará por las tres resistencias, me basta con efectuar la ley de Ohm, que son los 9.32 voltios entre esta resistencia. Vamos a ver cuánto nos arroja. Entonces sería eso, dividido 9.32 voltios entre el valor resistivo. Esto me da una corriente muy pequeña y hay que pasarla con notación de ingeniería a valores de amperios. Sería 0.83 miliamperios. Es un valor muy pequeño el que está pasando a través del circuito. Esto yo estoy haciendo con calculadora y estoy corrigiendo los puntos decimales automáticamente. Sin embargo, con esto yo puedo ya calcular una caída de tensión. Voy a calcular la primera caída de tensión, que es V1, que sería la corriente que circula, 9.83 miliamperios, por la resistencia, que son 9.98 kilo ohms. Esto me va a dar la primera caída de tensión. Entonces esto lo multiplico por 9.98 kilo ohms y me viene dando 8.32 voltios exactamente. Entonces compruebo que el resultado de la medición está muy bien. Esta resistencia hace una diferencia de potencial a mayor. ¿Por qué? Porque es mayor resistencia. Está muy bien el cálculo. Para el siguiente cálculo de V2 voy a emplear el divisor de voltaje, simplemente. Entonces el divisor de voltaje, recordemos, es la resistencia donde yo quiero calcular, en este caso R2, por el voltaje total de la fuente sobre la resistencia total. Sustituyendo valores, sería voltaje total son 9.32 voltios por resistencia 2, que vendrían siendo 217 ohms, sobre la total, que viene siendo 11.000, voy a poner ya en ohms, 176 ohms. Entonces, estos cálculos los puedo hacer todo metiendo en la calculadora. Lo que voy a hacer es 217 entre 11.176. Esto me da un valor y luego el valor lo multiplico por 9.32 voltios. Y me da 0.18 voltios. También nos está dando exacto la medición. Recuerden, si utilizo los valores más cercanos, no hay ningún problema. Tendré variaciones mínimas. No llegaré ni siquiera a los 0.5 voltios de variación. Y finalmente, si quiero encontrar el voltaje V sub 3, aplicando las leyes de circuitos, ya sabemos que esto lo aplicamos por ley de Ohm, este por un divisor de voltaje, el voltaje V sub 3 lo puedo aplicar por un divisor de voltaje o por cualquiera de los métodos. Sin embargo, si aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, recordamos que la suma de estos voltajes me debe de dar el de la fuente. Por lo tanto, el momento de despejar V3 sería el voltaje total menos este voltaje menos este voltaje de aquí. Entonces sería voltaje total menos 8.32 voltios menos 0.18 voltios. Y el voltaje total es 9.32. Ahí está. Entonces, yo puedo aplicar la ley de Ohm, me va a dar automáticamente el mismo resultado. Aquí nada más lo estoy haciendo así para variar un poco en los métodos. Aplicar los tres métodos, leyes de voltajes de Kirchhoff, divisor de tensión y la ley de Ohm simplemente. Entonces, haciéndolo, me va a dar 0.82 voltios exactamente también. Y compruebo que el último valor de la medición está muy bien. Entonces, de esta manera nos faltó medir la corriente. Recuerden que para hacer una medición de corriente lo que hay que hacer es, vamos a ver en otro video, una medición en donde hay que abrir el circuito y meter aquí el amperímetro en serie con todo el circuito. Ahí es donde mediremos corriente.